Andrevón Serrano y Salomón Said. Queremos aclarar que se les extendió la invitación a otros candidatos, pero debido a compromisos no pudieron asistir. Entre ellos se encuentran Diego Escobar y Francisco Lozano. Ya previamente se dialogó con los precandidatos, ellos van a tener 5 minutos cada uno, se van a alternar para explicarnos sus propuestas de llegar a ser alcaldes de Girardot. Nuestros invitados se caracterizan por su acogida a la ciudadanía. Por un lado tenemos a la única mujer que está actualmente participando hacia la alcaldía de Girardot, Andrevón Serrano, quien ha tenido una trayectoria administrativa extensa y reconocida. Ha sido concejal de Girardot en 3 periodos, de los cuales 2 veces fue presidenta del consejo. También fue secretaria de Tránsito en Ricaurte y Girardot, secretaria de Gobierno, secretaria de Educación, directora de la cárcel de Girardot y alcaldesa encargada. Por el otro lado está la cuota joven. Él es Salomón Said, quien es administrador de empresas con especialización en gobierno y en su trayectoria ha trabajado en la Contraloría General de la República, fue auditor de empresas de licores de Cundinamarca y en 2016 director de rentas y gestión tributaria en la Gobernación de Cundinamarca. Buenas noches, precandidatos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Vale, mucho gusto. Señora Sandra Ivonne, ¿nos podría por favor regalar sus propuestas para gobernar Girardot? Bueno, muy buenas noches para todas y todos. La verdad es que en 5 minutos es absolutamente imposible hablar de toda la propuesta, pero les voy a tocar el primer punto, el eje principal del programa de gobierno. Creo que el tema social en el municipio de Girardot hay que abordarlo fuertemente. Tenemos niños, niñas, adolescentes y jóvenes perdiéndose de manera vertiginosa. Hay 6 pasos que vamos a desarrollar para tratar de que en 4 años Girardot tenga un chip totalmente diferente, sea transformado de una forma especial. Primero, vamos a abordar el tema de principios y valores. Este tema se ha venido perdiendo a nivel de familia, a nivel de empresas, a nivel de alcaldía, a todos los niveles. Principios y valores es un tema que le vamos a abordar fuertemente desde todo punto de vista. Segundo, lo que tiene que ver con la familia. La familia totalmente disfuncional, la familia totalmente desquebrajada y por supuesto que cuando tenemos familias disfuncionales donde papá está en la cárcel, donde mamá es prostituta, hace esto, aquello, lo otro, familias donde los niños no encuentran un asidero, donde no tienen una cobertura de verdad, pues por supuesto que son niños solos, tristes, abandonados, a pesar de que están papá y mamá. Hay que hacer algo por el tema de familia. Vamos a trabajar fuertemente en las escuelas de padres, desde el comienzo hasta el final, escuela de padres en las instituciones educativas. Pero también vamos a trabajar el tema de familia a nivel de la alcaldía, a nivel de empresas. Yo creo que este tema no es de un solo sector, este tema es de ciudad y por eso necesitamos abordarla en todos los sectores. Tercero, el tema de educación. Educación que estuve trabajando 2 años y medio, sé las necesidades, las profundas necesidades que tiene educación en la parte de inversiones. En la parte de inversiones en infraestructura educativa, en dotación de todos los órdenes, de pupitres, de computadores, bueno, de todos los órdenes, necesitamos abordar fuertemente esto. Para eso estoy proponiendo que mínimo de recursos propios del municipio se vayan el 10% para el tema de educación. Esto nos va a permitir abordar de manera importante estos aspectos que les digo yo que están falentes en materia de educación. Podríamos hablar mucho más, pero el tiempo no alcanza. Cuarto, el tema de deportes. Deportes definitivamente concatenado con el tema educativo hará que sea el complemento perfecto. Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que ejercen una disciplina deportiva necesariamente son jóvenes que tienen unas características de convivencia muchísimo mejor, son más tolerantes, son más disciplinados, son más respetuosos, etc. Por eso vamos a trabajar fuerte el tema de deportes al interior de las instituciones educativas, con competencias internas más competencias interescuela, luego con los privados, es decir, que se vuelva el año
escolar, una fiesta preciosa donde los niños, además de que académicamente deben responder, estarán inmersos en la parte deportiva. Pero también, quinto, el tema de las artes. Los niños que no les gusta, o los adolescentes, los jóvenes que no les gusta ejercer la parte de deportes, pues tendrán la posibilidad de trabajar la parte de artes, el aprender a tocar un instrumento, a cantar, a teatro, música, mimos, coreografía, etcétera. Todo lo artístico será abordado por nuestros niños al interior de las escuelas, y eso, por supuesto, hará que también tengamos niños con una mente mucho más abierta, con una actitud mucho más bonita ante sus compañeros y demás. Necesariamente todo esto que estoy mencionando, por supuesto, llevará a que tengamos una cultura ciudadana diferente. Si nosotros tenemos niños, personas respetuosas, solidarias, que son los componentes de una cultura ciudadana, pues por supuesto es lo que se va a enseñar en principios y valores: obediencia, responsabilidad, compromiso, etcétera, etcétera. Tendremos necesariamente una cultura ciudadana totalmente diferente. Y dice alguien, eso es una utopía. Yo les digo, Antanas Mockus logró en Bogotá cambiar el chip de más de 8 millones de habitantes. No entiendo por qué en Girardot no podemos cambiar el chip de 140.000 habitantes. Estoy absolutamente segura de que este proceso nos generará ese tipo de respuestas. Y lo último, para mí muy importante, y estoy una absoluta convencida de esa parte, es que haciendo todo esto, lo humano, de lo espiritual, de lo divino, se encarga Dios. Dios como el componente que encierra todo lo que acabamos de hablar, para que Girardot sea una ciudad totalmente diferente. Muchas gracias, Dios les bendiga. Muchas gracias, Sandra Ivonne. Salomón Said, ¿nos puedes regalar las propuestas, por favor? Yo sí, antes de comenzar, quiero saludar especialmente a la doctora Sandra Ivonne Serrano, exsecretaria de Gobierno del doctor Diego Escobar, exsecretaria de Educación del doctor Fabián Villalba. Y yo la escuchaba atentamente y tiene razón cuando habla de la familia, de recuperar los valores. Y eso es fundamental en la sociedad, recuperar los valores. Pero los valores en la sociedad se recuperan de la mano de la dignidad de la familia. Y la dignidad de la familia se conserva cuando hay trabajo. Cuando la administración municipal tiene la capacidad de generar empleo. Porque la familia también se acaba cuando el papá hace un esfuerzo económico constante para que su hijo estudie, y al terminar sus estudios lo que tiene que hacer el hijo es irse de Girardot, porque en Girardot no hay cómo ejercer la carrera. Y creo que hoy muchos de ustedes que están en sus últimos semestres están pensando, y yo voy a acabar mi carrera y ¿qué voy a hacer? Por eso el primer eje fundamental del que voy a hablar es la generación de empleo. ¿Cómo generamos empleo en Girardot? ¿Cómo podemos hacer de que el hogar que es disfuncional, porque por razones económicas se acaba, porque los hogares se acaban por razones económicas por lo general, porque no hay una estabilidad económica producto del desempleo? ¿Cómo hacemos para que ese hogar no se acabe? Pues comencemos a brindarles oportunidades a la gente, para que la gente pueda cubrir sus necesidades básicas. Y ahí es donde tiene que estar la mano de la administración y sobre todo la universidad. Por eso la primera propuesta que yo hago es frente a la universidad. Girardot tiene 3 universidades grandes. Es la Uniminuto, la Cundinamarca y la Universidad Piloto. Hoy vemos que muchos muchachos, como ustedes, hacen un gran esfuerzo a partir del 7º semestre, haciendo una tesis de grado, y seguramente esa tesis de grado es una buena idea que puede ser un proyecto productivo, pero tienen un problema, que no encuentra quien les financie el proyecto productivo. Entonces termina esa tesis de grado quedándose en un anaquel de la biblioteca de la universidad, y ustedes
con una buena idea pero archivada, pues ahí va a estar la administración municipal para poder financiar en una parte o aportar un capital semilla para que esa idea que es de ustedes le permita al estudiante ser el emprendedor, para que cuando ustedes acaben sus estudios, el que era el estudiante y hoy es profesional, sea el empresario. La administración municipal tuvo el FOSOMI y lo acabaron. Y el FOSOMI era eso. Hoy se habla del Fondo Emprender y era eso. Era tener la capacidad de que la administración municipal o el gobierno financiara proyectos productivos de los estudiantes. A partir de este momento se abre un pequeño espacio para que los precandidatos hagan réplicas acerca de la intervención de su compañero. Entonces, Sandra Ivonne, ¿tiene alguna réplica que hacer frente a la intervención de Salomón? ¿O algo que agregar frente a lo que ya dijo? Sí. No, yo quiero hacer una claridad respecto a algo que dijo el doctor Salomón. Y es básicamente tocar el tema que de manera cruel han venido tocando a diferentes niveles en torno al hecho de que yo participé en la administración del doctor Diego Escobar y en la administración del doctor César Fabián Villalba. Gracias por tocar el tema, doctor. Yo sé que no tuvo mala intención, pero quiero decirles lo siguiente. Háganme el favor y ustedes me dicen, mis queridos estudiantes, ¿será que si tú estás sin trabajo y te ofrecen trabajo, tú lo dejas? Si a ti te dicen, estás sin trabajo en ese momento y te dicen, te ofrezco ser secretaria de gobierno, entonces te dicen, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Yo qué voy a ir por allá? ¿Cierto que no? Pues tenía que recibir un empleo y un buen empleo, porque no era cualquier cosa que me facilitaran, me ofrecían. Y fuera de eso, un trabajo hecho con excelencia, porque donde quiera que yo voy, cualquiera de los cargos que yo he ocupado, se han hecho con excelencia total. Y a mí que me evalúen por mi trabajo, no por el alcalde. El alcalde tendrá que pagar si es que la cometió embarradas. El alcalde tendrá que cumplirle a la justicia, el alcalde tendrá que cumplirle a la sociedad. Pero no porque Sandra Ivonne trabajó en el gobierno del doctor Diego Escobar, tenga que llevar el lastre de la situación que el doctor Diego Escobar pueda tener en este momento. Doctor Salomón, de usted dicen que su papá, que esto, yo no tengo necesidad de sacar ese tipo de cosas a colación porque no es el momento. Pero bien, hablemos del doctor Fabián Villalba. Claro que sí, formé parte de esa administración y hice una secretaría de educación como nunca. Y de eso dan fe los docentes, los padres de familia y los estudiantes. Y por supuesto que lo hice con excelencia y donde quiera que he estado, cada vez que yo ocupo un cargo, se nota la diferencia y se nota la diferencia en todo el sentido de la palabra. Los girardoteños ya sabemos cuáles son las falencias con las que cuenta el municipio. Me gustaría conocer a los dos esta pregunta. La salud en Girardot, conocemos pues los problemas que tiene la clínica Dumian, el servicio dudoso que prestan algunas entidades, pero desde su postura como precandidato, ¿qué estrategias son viables para garantizar un mejoramiento en la salud a los girardoteños? Sandra Ivonne. Bueno, a ver, el tema de la salud es un tema obligado, es el tema de la clínica Dumian. Alguien sale a crear falsas expectativas diciendo que se va a reversar el proceso que hizo la gobernación de Cundinamarca con Dumian, que porque efectivamente tienen los argumentos y demás. Yo considero efectivamente Dumian no le ha cumplido a la región. Dumian se ha quedado corta en todo el compromiso contractual que tiene para desarrollar en la ciudad. En la parte de infraestructura, aunque le metieron un poquito más después de que vino el presidente, en la parte de la prestación de los servicios, por supuesto que ha sido un factor bastante complejo. Los servicios ya no se prestan aquí, muchos de ellos los manda
prestan los servicios primarios, pero los otros los mandan a Bogotá y a otros municipios, por supuesto creando esto en el usuario, más gastos y demás. El recorrido de la muerte, llaman algunos. Entonces, ¿qué se necesita? Y que eso es algo que vamos a hacer. Vamos a hacer una auditoría especializada para revisar el tema de Dumian. Si Dumian efectivamente no cumpliese con las condiciones, con las cosas a las cuales se comprometió a hacer, pues Dumian tendremos el municipio como decirle al departamento, señores, departamento, no está cumpliendo Dumian, aunque se supone que eso lo está haciendo el departamento, se supone que eso lo está haciendo el gobierno nacional desde que el presidente dio la orden de que a Dumian había que hacerle seguimiento y demás, pero realmente se ha quedado corto. Entonces el municipio, quien no tiene incidencia directa, yo quiero aclarar eso porque es que este es un ente, si no la tenía cuando el departamento era el que manejaba directamente el hospital, el municipio no tenía incidencia directa sobre el Hospital San Rafael, ahora que es un privado más complejo todavía. Pero igual, existen los entes reguladores, la Superintendencia de Salud es el ente que por supuesto tendrá que entrar, tenemos que entrar en cintura, pero hay un tema relacionado con la clínica chiquita, lo que mencionaba el doctor, a donde era la cárcel de mujeres hace unos años. Ese elemento que en este momento está ahí quieto, se le tiene que entregar a Dumian. Eso es lo más grave, porque es la S municipal y es la S municipal quien debe abordar esta instancia. Muchas gracias, Sandra Ivonne. Por favor, Salomón. Miren, el tema de la salud hoy es bien preocupante, pero sí se pueden hacer cosas. Y les voy a contar una de las cosas que hace cuando el alcalde es responsable, sin tener el control de la salud hoy. La salud tiene dos escenarios, uno que es el aseguramiento y otro que es la prestación del servicio. Entonces la gente hoy va a la IPS, al hospital, y le dicen, no lo atiendo porque no tengo convenio. Y ese es un problema que es entre el asegurador y el prestador, que el damnificado es la persona. En el año 2011, siendo Luis Pérez alcalde de Medellín, Luis Pérez se paró en la raya y dijo, Caprecón se va de Medellín. Y yo trabajaba en Caprecón en el año 2012. Yo trabajaba en Caprecón y Luis Pérez se paró en la raya porque, escúchenme en esto bien clarito, los recursos con los que pagan la salud o que le pagan a las EPS son recursos del Sistema General de Participaciones. En este momento, ¿alguien del auditorio tiene alguna intervención o alguna pregunta que hacer frente a lo que acaban de decir los precandidatos? Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es David Loeste y pues la pregunta va para los dos porque prácticamente el sistema de salud que estamos viviendo en Girardot es bastante malo. Me gustaría que tomaran más a fondo cuáles son las estrategias que van a implementar para que el sistema de salud se mejore en el futuro, porque se supone que ustedes son los futuros gobernantes de Girardot. Entonces me gustaría que tocaran muy bien el tema de las estrategias que se van a hacer para el sistema de salud de Girardot. De acuerdo con la solicitud que está haciendo el compañero, entonces se va a habilitar un periodo de 2 minutos para cada uno de los precandidatos. Sin embargo, tienen que hacer puntualmente el ejercicio de explicar cuáles van a ser las estrategias que van a utilizar para responder a la pregunta del compañero. Entonces, por favor, Salomón. Miren, aquí la estrategia es fácil. La administración puede contratar médicos y podemos hacer labores de inspección y vigilancia. Aunque no sea responsabilidad del municipio, el municipio puede hacer su labor de inspección y vigilancia. Pues vamos a tener que, en vez de contratar tanto administrativo en la alcaldía, pues contratemos médicos y que los médicos apoyen cómo se redacta la queja ante la superintendencia,
¿cómo la gente puede colocar la queja? Acá se va a tener que conformar una oficina, como están las cosas, de atención, quejas y reclamos en salud. A mí me gustaría saber cuántos oficios le ha mandado la secretaria de salud al superintendente, cuántos oficios le han hecho a la interventoría del contrato de concesión, que es un contrato de concesión, y ese contrato de concesión incluye el monopolio. Ahí es donde tiene que estar el municipio, ejerciendo esa presión. Muchas gracias, Salomón. Por favor, Sandra Ivonne. Sí, sí. Bueno, es claro que la administración municipal o desde la Secretaría de Educación, perdón, de Salud no es asistencial, es decir, nosotros no prestamos el servicio de salud como tal, por lo tanto no tenemos incidencia directa en que el servicio mejore o no. Sin embargo, con respecto al tema que mencionábamos anteriormente, definitivamente, hace un momento alcancé a tocar el tema de Dumian, pero el tema de las CPS no se puede llegar al extremo que se llegó hace unos días, donde San Sebastián dice, cerramos los servicios porque no nos han pagado. A eso no se puede volver a llegar. Y definitivamente nuestra auditoría y nuestro control y vigilancia sobre el sistema de salud tiene que ser contundente. Contundente. No nos duele la mano para hacer lo que legalmente tengamos que hacer para que las EPS funcionen, porque no podemos permitir que las IPS se vean afectadas de la manera como están en este momento. ¿Cómo es posible que una vez se asma semejante escándalo a nivel nacional, entonces ahí sí se pudieron reunir el alcalde y X, Y, Z personas para darle solución, entre comillas, al problema de la clínica San Sebastián? ¿Por qué no se hizo antes el control y vigilancia? ¿Por qué no se fue al fondo del asunto antes? Y no solamente con vida, las otras que tuvieron que ver con el asunto y que desfondaron de alguna forma la EPS. Entonces necesitamos definitivamente, las IPS, perdón, necesitamos definitivamente ejercer un control fuerte sobre eso. Mire, yo estoy segura, al chico que hizo la pregunta, al joven que hizo la pregunta, estoy segura que ejerciendo ese control definitivamente la salud funciona en Girardot. Gran parte de la problemática se resuelve si logramos mantener esa vigilancia y control rigurosa, contundente y con los pantalones bien puestos, en este caso las naguas bien puestas y donde no nos duele para nada el tener que hacer las cosas como tenemos que hacerlas con rectitud y con toda la contundencia del caso en el momento en que sea necesario definitivamente. Ahora, con respecto al tema que mencionaban ¿cómo se llama? La unidad esa que se construyó, la unidad primaria que se construyó. Definitivamente decían en estos días que ya estaba por resolverse el asunto y que ya iba a ser entregado 30 a Dumian. segundos más. Que ya iba a ser entregado a Dumian. ¿Hasta qué punto eso sea cierto o no? No tengo ni idea. Pero nosotros llegamos y eso se tiene que resolver. Definitivamente, si lo podemos hacer con un tercero, si lo tenemos que hacer definitivamente con los señores de la S únicamente y demás, desde el punto de vista legal, lo que tengamos que abordar lo haremos, porque este elefante blanco no puede estar en este momento funcionando de esa manera, porque es un detrimento patrimonial a todas luces y eso no podemos permitirlo. Muchas gracias. Ahora vamos a trasladar una de las preguntas que fueron más reiteradas en redes sociales y es ¿cómo garantizar el desarrollo sostenible de Girardot, teniendo en cuenta la relación infraestructura versus población flotante? Entonces, por favor, Salomón. Mire, cuando hablamos de población flotante hay que hacer claridad de qué tipo de población flotante hay, porque aquí hoy vivimos de una población flotante que es la que viene una vez cada 6 meses netamente a hacer turismo y hay otra que viene cada 8 días porque tiene un predio, tiene una casa y viene de su veraneo, y hay una población flotante supremamente importante que es la población de los pensionados, que son por temas de salud se vienen a vivir a Girardot, que hoy Girardot, al no tener empresa o al no tener una actividad económica definida,
gran parte de su economía se mueve gracias a ellos. Lo primero que tenemos que hacer es organizar el POT del municipio para saber para dónde vamos a crecer. Porque hoy Girardot no tiene claro hacia dónde está creciendo, si va a crecer hacia Agua Blanca o va a crecer hacia las veredas del norte. Y vamos a tener que hablar de temas tributarios, porque la infraestructura, para poder hacerla, pues se necesita plata. Y hay varias formas. Un tema es la plusvalía, que es un impuesto que se cobra, no es un impuesto, es cuando la administración, el tercero se beneficia de un acto administrativo porque su predio le pasó de rural a urbano. Y en el momento que el predio pase a urbano, pues tenemos que ampliar las redes de acueducto, alcantarillado, electrificación, para poder hacer que ese predio valore. Hay muchas formas. Ese es un mecanismo, pero hay otro que a mí me gusta también, que es novedoso, y lo están haciendo en Barranquilla, que es coger el impuesto predial de 3 o 4 años adelante, de lo que dura la vigencia, sacar un crédito con ese o ignorar el impuesto predial y hacer una obra para que esos predios tengan acueducto, alcantarillado, que es lo que hoy no pasa en las veredas del norte, que es hacia donde se va desarrollando Girardot. Allá tienen una bomba de tiempo porque no han podido arreglar el tema de acueducto. Cuando tengamos claras las finanzas del municipio y podamos hacer ciertas medidas pensando en el futuro para gestionar recursos hoy y hacer obras que pasado mañana nos permitan recaudar más tributos, en ese momento podemos pensar de que Girardot va a crecer en lo turístico y en infraestructura. Pero tienen que ser obras muy puntuales para que Girardot se desarrolle hacia algún sector. Porque hoy las finanzas del municipio no son buenas. Entonces vamos a tener que hacer esfuerzos, pero en cosas muy bien dirigidas, que nos permitan decir, si invertimos 100 pesos, el municipio va a recaudar en 3 meses, en 3 años o en 4 años, 500 pesos para poder beneficiar a la comunidad. Vamos a tener que hacer obras. Pero es sobre esas medidas, temas financieros muy claros. Listo. Entonces, por favor, ahora, Sandra Ivonne. Sí. Equilibrio entre la población flotante y la infraestructura. La empresa de acueducto de alcantarillado está haciendo en este momento unas inversiones precisamente para ampliar la capacidad y mejorar ostensiblemente todo lo que tiene que ver con esa infraestructura obsoleta que tiene de años y años. Eso eso necesariamente repercutirá en mejorar la posibilidad de que los visitantes que se aumentan en ciertas épocas del año puedan tener acceso normalmente al servicio de acueducto y alcantarillado sin ningún inconveniente. La empresa de energía en este momento también está potencializando lo que se tiene hasta el momento y se han mejorado varios tramos en la ciudad. También mejorará el asunto. El tema relacionado con vías, que es una constante y es una necesidad sentida y donde la gente dice necesitamos que arreglen las vías porque las vías, por todos lados se habla el tema de vías. Mire, se despignora ya la sobretasa a la gasolina, eso es una buena noticia. Se tendrán recursos para poder trabajar este tema y que el tema de infraestructura funcione. Ahora bien, ¿qué pasa cuando estamos en épocas de temporada alta? Pues sencillamente el acceso a Girardot es absolutamente dificultoso. ¿Por qué? Porque tenemos un cuello de botella en el puente Salsipuedes y por otro lado se genera otro cuello de botella en el puente Ospina Pérez. En este momento se está desarrollando un proyecto que beneficiará muchísimo también a Girardot y es una vía que sale por Ricaurte, llega aproximadamente a La Victoria y eso ya haciendo que muchísima gente entre por ahí, ya el problema que tenemos en el puente, por lo menos por el lado del Salsipuedes, se mejore. Seguimos con el problema allá en el cuello de botella que se llama Puente Ospina. Pero hay una salida que tenemos también, esa infraestructura ya está creada, que es por la otra vía variante que nos lleva hasta Flandes para coger hacia el Espinal. Eso de alguna manera desembotella y hace que ese equilibrio cuando viene mucha gente, pues obviamente se mejore ostensiblemente. Pero definitivamente
Algo bien importante que nosotros queremos generar en nuestro gobierno es el tema de traer muchísimo turista a nuestra ciudad. La estrategia turística que tenemos hará que Girardot sea no solamente de épocas, de ciertas épocas, solamente de Semana Santa, de mitad de año, del el festival turístico y el fin de año. Será permanente y constante. Creo que en este momento hay una gran cantidad de infraestructura en materia de vivienda. 20 segundos o 30 para redondear la idea, por favor. En materia de vivienda que se está generando y que por supuesto eso beneficia mucho la venida de esa población flotante. Nosotros estamos falentes. Si se activa el turismo como estamos planteando nosotros en nuestra propuesta, definitivamente nos estamos quedando cortos en el tema de hoteles. En este momento la infraestructura hotelera que tenemos sería insuficiente. Por eso vamos a motivar a los inversionistas para que trabajen, para que fortalezcan esa parte en nuestra ciudad, para que cuando llegue esa población flotante tengamos cómo atenderlos como se merecen. Falta mucho por hablar sobre ese tema, pero el tiempo no nos lo permite. Muchas gracias. Gracias a los dos por su intervención y vamos con la siguiente pregunta. ¿Hay alguna pregunta en el público? ¿El auditorio tiene algo que replicar? Continuamos. ¿Cómo optimizar el sistema educativo en Girardot? Sandra Ivonne, por favor. Bien, tocaron el tema que me gusta. A ver, yo planteaba hace un momento la inversión de recursos propios, mínimo 4.000 millones de pesos al año para la educación. Mínimo, porque de ahí en adelante la eficiencia fiscal que nosotros manejemos dará para que no sean 4.000, sino será muchísimo más. Adicional a eso, la gestión de recursos internacionales será una constante en nuestra administración. Tenemos la capacidad para gestionar, para hacer proyectos, elaborar proyectos bien estructurados y poder traer recursos del orden internacional. Además de los recursos que en este momento nos entrega la Nación. Quiero contarles, la Nación nos entrega 31.000 millones de pesos, pero de esos 28.000 millones son para pagar la nómina de los docentes, incluidos los pensionados, 2.000 millones para alimentación escolar, 700 millones para servicios públicos, nos quedan 300 millones para calidad educativa. ¿Qué creen ustedes que podemos hacer con 300 millones para mejorar 8 colegios y 31 escuelas? Eso es un absurdo definitivamente. De recursos propios se nos han entregado en algunas ocasiones 150 millones de pesos. 300 más 150 millones sigue siendo absurdo para una inversión tan grande como la que se necesita en materia de infraestructura educativa. Mejorar en la dotación de todas las cosas que necesita una institución. Nuestro anhelo es que terminado el gobierno, las 8 colegios y las 31 escuelas estén totalmente organizadas, en todo el sentido de la palabra. Le vamos a poner la mano a la infraestructura educativa y a todo lo que tenga que ver con el sector educativo. Pero por otro lado, quiero decirles que cuando nosotros como administración ya hayamos hecho nuestra tarea y el aporte que necesitamos hacer como administración, los docentes tienen que colocar la parte que les corresponde, porque los resultados académicos no le corresponden a la Secretaría de Educación y al alcalde, le corresponde al trabajo que hacen los docentes con sus estudiantes, rectores, coordinadores, profesores, padres de familia, toda la población educativa tendrá que meterse en este tema para que los resultados académicos sean cada vez mejor. A eso le tenemos que apuntar, pero necesariamente la administración tendrá que colocar lo suyo. Gracias. Salomón, por favor. Mire, yo hablo de la gobernabilidad y la gobernabilidad en la educación es fundamental. Y cuando uno mira las instituciones educativas del municipio, pues se aterra. Aquí era más importante colocarle unas cubiertas que parecen gallineros que haber invertido en los comedores escolares y en los baños de los niños para garantizar la calidad. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice la doctora Sandra Ivonne, que invirtamos recursos propios. Pues es que nos va a tocar hacer el esfuerzo de los recursos propios del municipio para mejorar la infraestructura. Pero acá hay que hacer una cosa muy importante, que el alcalde tenga la capacidad de hacer el proyecto
y salga, yo no me iría tan a lo internacional porque pues hasta allá no llego, pero sí conozco Bogotá. Fui jefe de la División de Bienes y Servicios del Senado y trabajé en el gobierno nacional. Y los recursos es, hagamos el proyecto bien hecho para la mejora de la infraestructura y el alcalde tiene que salir a golpear las puertas, porque la plata está en la nación. Aquí lo que no ha habido es gobernabilidad, y cuando hablo de la gobernabilidad es que no hay un alcalde que salga a golpear puertas, porque aquí el alcalde lo que hace es encerrarse en el 5º piso y de ahí no pasa. A continuación vamos con una pregunta de una persona del auditorio, entonces, por favor. Muy buenas noches para todos ustedes. Mi nombre es José Arturo Sánchez Páramo. Soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Uniminuto. Quiero hacerles una pregunta a los candidatos, a los precandidatos, frente al tema de educación y frente al tema de los procesos de inclusión. Entonces, ¿cuáles son sus propuestas y cómo se ajustan para la comunidad en discapacidad? Sandra Ivonne, por favor. Sí. Bien, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, el tema de inclusión fue una de las constantes en nuestra secretaría. Nosotros llegamos y teníamos padres de familia que clamaban porque sus niños ciegos pudieran ingresar a estudiar. Lamentablemente, se había hecho caso omiso durante todas las administraciones anteriores. Cuando llegamos, nos pusimos a la tarea de conseguir la posibilidad de que estos niños, que en ese momento eran 8 hasta ahora, tuvieran acceso a esa parte. Y efectivamente logramos contratar una persona que tenía la especialidad para trabajar lo que es el abaco y el braille para poder enseñar a nuestros niños ciegos. Esos padres de familia hoy agradecen que por fin se les dio la posibilidad. Segundo, el tema de visibilizar a las personas en condición de discapacidad. Todo el tiempo lo hicimos. Tenemos una población con discapacidad auditiva en la normal superior. En esa instancia se mantuvieron, ojalá hubiera podido ser más, porque mire, necesitamos, en las instituciones educativas no tenemos sino solamente un psicólogo de planta y un psicólogo contratista. Ojalá pudiéramos tener más y a eso le vamos a apuntar. Por eso es importante la oferta que nos está generando la Uniminuto con el tema de los trabajadores sociales y los señores psicólogos, porque necesitamos que en nuestra administración eso va a tener una característica muy importante, el trabajo con la población con discapacidad, pero no solamente ellos, sino sus familias. Hay una falencia grandísima. El chico en la escuela o en el colegio es atendido y puede tener su intérprete y demás, pero llegan a casa y ni siquiera sus padres saben lengua de señas. Eso es una falencia grandísima y por supuesto que el chico llega y se encuentra en un desierto nuevamente. Por eso necesitamos abordar esa parte también con padres de familia. En el tema relacionado con los chicos de la parte cognitiva, el trabajo que vamos a generar que no se pudo hacer en la administración anterior tiene que ver con el tener ellos la posibilidad de desarrollar alguna habilidad que por supuesto la tienen. Esos muchachos tienen unas habilidades especiales bien importantes. Tenemos que aprovecharlas y ponerlos a funcionar. Pero la inclusión en el tema de empleo, eso es un tema que vamos a tocar fuertemente porque definitivamente hoy al sordo, al ciego y al paralítico se les discrimina en las diferentes instancias en la parte laboral. Salomón, por favor. Miren, yo el tema de discapacidad lo he venido tratando. Hace algún tiempo tuve la posibilidad de conocer a un muchacho que se llama Camilo, que está en 9º semestre en la Universidad Cundinamarca, de literatura. Tuve la posibilidad de hablar con él todo el tiempo está con su intérprete. El municipio tiene alrededor de 20 niños sordos tamizados, o sea que los tienen plenamente identificados. 20 niños ciegos, son 100 niños sordos o 100 personas sordas con discapacidad. Son alrededor de 800 muchachos tamizados con un tema de algún tipo de discapacidad de aprendizaje
bien sea síndrome de Down, problemas de aprendizaje, bueno, X o Y. ¿Qué es lo que pasa? Que la inclusión tiene que comenzar por la administración municipal, porque el ejemplo comienza en casa. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos una administración municipal donde ninguno de los funcionarios que atienden público sepa lenguaje de señas? Ahí comenzamos por la casa. Hoy gran parte de las entidades oficiales llegan y tienen braille en las paredes para los invidentes, y ahí tiene que comenzar el ejemplo desde la administración municipal, porque una administración no puede ser incluyente cuando en sí misma no es incluyente. Yo veo que hoy contratan reguladores de tráfico, que podría ser una propuesta interesante. 30 segundos para cerrar, por favor. Los reguladores de tránsito es gente que trabaja con señas. ¿Por qué no le damos esa oportunidad a los sordos que puedan desarrollar una actividad económica ahí? Y es un tema bonito. Y hacemos partícipe a la administración. Sabemos que en la normal hay tema de sordos, sabemos que el SENA tiene tema de sordos, sabemos que la normal tiene gente invidente, pero tenemos que ir más allá. Y la propuesta es: comencemos por casa, por la administración, que la administración sea el ejemplo para el resto de Girardot. Muchas gracias. Vamos con una réplica por parte del estudiante, por favor. Bueno, ¿dónde consiguió usted esa información de que en Girardot hay 100 personas auditivas? Hay muchísimos más, hay 1040 personas sordas y con sordera, personas que dominan la lengua de señas, más personas que han tenido pérdidas auditivas por ya edades adultas, a consecuencia del conflicto armado. Entonces sí tenemos que tener claro las estadísticas a nivel municipal frente al tema de inclusión. Muchas gracias a los dos precandidatos. Ahora, para cerrar con este ejercicio, vamos a realizar la pregunta realmente que nos inquieta a los girardoteños, y es el tema de seguridad. Sabemos que las cámaras de seguridad de Girardot no están funcionando. Hay menos de 20 cámaras, creería, son las que están funcionando. El pie de fuerza con el que cuenta Girardot no es el indicado para el nivel poblacional que tenemos, y por lo general en lo que se puede evidenciar es que solamente existe o se aumenta el pie de fuerza para temporadas altas: Semana Santa, junio, diciembre y octubre. Entonces, desde su postura, ¿qué proponen para mejorar este dilema, el cual nos quita de alguna forma u otra el sueño a los girardoteños? Por favor, Salomón. El tema de las cámaras de seguridad es preocupante, pero hay un tema más preocupante aún, que es el tema del pie de fuerza. Pero la seguridad la comenzamos a mejorar cuando tengamos la capacidad de generar empleo. ¿Por qué? Porque en la medida que podamos generar empleo, los hogares van a dejar de ser disfuncionales y los papás van a tener el control sobre sus hijos, porque el problema de la seguridad, como lo dije cuando comencé a hablar, es que hoy el muchacho sale a buscar trabajo a la calle producto de que su mamá no tiene trabajo. Entonces se encuentra en la esquina el jíbaro o el expendedor de drogas, y ese es el que le da trabajo al muchacho, y como la mamá no tiene, el muchacho termina asumiendo la responsabilidad de llevar la alimentación a la casa. No nos dé miedo. Traemos 15 policías que nos ayudan a aumentar el pie de fuerza, pero también nos cumplen con las actividades de tránsito. Porque no es lo mismo que a usted lo paren en un retén y le pidan papeles y lo dejen seguir, a que le pidan papeles, lo requirsen y le verifiquen antecedentes. Comenzamos a tener sensación de seguridad. Y la seguridad también se complementa haciendo un esfuerzo grande para tener la jornada única. Sacamos a los muchachos de las calles y los ponemos a hacer actividades extracurriculares dentro de las instituciones educativas. Miren, es un tema integral, pero vamos a tener que llegar allá. Creo que ahí están mis dos propuestas: hay que reactivar el tema de las cámaras, vamos a tener que hacer unos recursos
bien fuertes, pero con cámaras que funcionen. Muchas gracias. Gracias. Por favor, Sandra Ivonne. La propuesta que yo hago con respecto al tema de reconstrucción del tejido social trae como consecuencia definitivamente el que se bajen los índices de inseguridad, los índices de prostitución infantil, los índices de violencia intrafamiliar. Eso necesariamente va a repercutir positivamente en nuestra sociedad. Eso es indiscutible y por supuesto que el tema, es que el tiempo es tan cortico, porque el tema de generación de empleo, el doctor Ororo tiene razón en eso. Si nosotros logramos reactivar la economía de la ciudad, y la economía de la ciudad se reactiva cuando podamos generar empleo. Y en nuestra propuesta de generación de empleo tenemos lo siguiente así rápidamente. Industria turística. Hay que traer industria turística, eso está plasmado. Y no vamos a invertir nosotros, tenemos que incentivar y traer al inversionista para que venga a invertir a Girardot. Estamos hablando de una planta de manejo de residuos sólidos en el municipio de Girardot que generará también una buena cantidad de empleo. Estamos hablando también de industria manufacturera en Girardot que generará una gran cantidad de empleo. Estamos hablando de los paseos turísticos, paseos náuticos por el río Magdalena hasta llegar a las veredas del sur, donde los campesinos de la zona se reactivará su economía. Estamos hablando de la reactivación del tren turístico con unos empresarios de la ciudad que están dispuestos a jugársela por ese lado, donde también los campesinos de las veredas del norte se verán beneficiados, generándosele ingresos a ellos también en su zona. Y lo que dice el doctor es cierto y lo apoyo en eso y estoy de acuerdo. Cuando tengamos la gente con poder adquisitivo no van a tener que robar, por lo menos se disminuirá sustancialmente la inseguridad en Girardot. ¿Hay alguna pregunta en el auditorio en este momento que quieran trasladar? Entonces, por favor, pasamos. Buenas noches. Aprovecho la oportunidad para felicitar al grupo de estudiantes de la Uniminuto que nuevamente se lucen con la logística. Esta noche vengo representando el diario El Extra. Como sabemos, es una publicación judicial en la que a diario notamos los hechos, digamos, más impresionantes de la región, sobre todo acá en Girardot. Nos encontramos con que aproximadamente en el municipio se ocasionan unos 6 robos de distintas modalidades en Girardot, pero solo se presentan 2 o 3 capturas. ¿Esto a qué se debe? A que no existe, y es evidente, una estrategia articulada interinstitucional. Por ejemplo, el Espinal trabaja con ejército, policía, carabineros, etc. Y acá en Girardot, lastimosamente, esas alianzas no se ven. Entonces me gustaría saber, ustedes desde su posible administración, ¿cómo mitigarían este problema de seguridad? Por favor, Sandra Ivonne. Sí. Mire, efectivamente, durante el tiempo que estuvimos en la Secretaría de Gobierno, sí hubo esa alianza. Policía, ejército y obviamente el tema de la administración en su momento. Y doctor, le comento, cuando estuve como secretaria de Gobierno, todas las cámaras estaban funcionando. Todas. Tenemos una falencia y eso sí es una de las cosas que tendríamos que llegar a revisar. Y es que las personas, los monitores, las personas que están frente a las cámaras muchas veces no lo hacen en la oportunidad que debe ser, en el tiempo que debe ser, y seguramente se pasan muchas de las cosas que pueden estar viéndose en cámara a causa de esa situación. Por eso considero que dentro de la administración municipal el poder tener ese apoyo en cámaras para el monitoreo sí va a ser fundamental y eso lo vamos a trabajar porque las cámaras sí son una ayuda muy importante. Y lo que dice el joven que pasó, efectivamente, la alianza es fundamental. En nuestro gobierno lo hicimos y se redujeron de manera ostensible los índices de inseguridad. Eso lo tenemos claro y existen también las estadísticas. Entonces, yo creo que la propuesta es manejarlo y, por supuesto, volver a eso para tener el resultado que tuvimos en su momento. Muchas gracias, Sandra Ivonne. Por favor, Salomón. Miren, el tema de articulación
es ideal. Pero los grandes entendidos de seguridad, ¿saben dónde está la seguridad? En el dedo. Cuando la administración tiene la capacidad de generarle la confianza suficiente a la ciudadanía para que denuncie. Y la misma ciudadanía comienza a decir, allá vive, allá está el expendio de drogas, allá está el ladrón. Y eso es fundamental, porque además es la inteligencia. La inteligencia es de la mano de la ciudadanía. ¿Y sabe qué pasa? Hoy la gente no tiene confianza en la administración, y es apenas lógico, porque el mensaje de falta de justicia, de que la justicia es coja, de que hay vencimiento de términos, de que se pueden dilatar los procesos judiciales, de que la justicia no llega, ¿sabe dónde está el ejemplo? Allá en el Parque de Bolívar, en el Palacio Municipal. Allá tenemos que comenzar, que ese sea el ejemplo. Por eso tenemos que hablar con el dedo y hay que garantizar la confianza de la gente. Hoy la gente no denuncia porque le tiene miedo a denunciar, y es porque Girardot no ha tenido un alcalde de pantalones. La articulación hay que hacerla, pero hay que hacerla de la mano de la confianza, y el alcalde es la primera autoridad de policía. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos precandidatos, a la señora Sandra Ivonne Serrano, a Salomón Said. Muchachos, recuerden que lo más importante en este ejercicio es que realmente presten atención a las propuestas y participen el día que vayan a hacer las elecciones. Así que, por favor, a todos los que participaron y decidieron asistir el día de hoy, muchas gracias. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Giro en U. Este programa fue transmitido en vivo por el Facebook. Nuevamente muchas gracias a nuestros invitados. ¿Tienen algunas palabras de cierre? Por favor, procurar ser muy puntuales. Gracias. Yo le quiero agradecer a la Universidad Un Minuto, a ustedes muchachos. Fernando, ya había tenido la oportunidad de estar con ustedes. Gracias por tenerme en cuenta siempre. Lamento mucho que para el resto de precandidatos esos escenarios no sean importantes. Le agradezco a la doctora Sandra Ivonne por haber venido. Es muy importante que hagamos partícipes del debate. A la juventud hay que darle la cara y hay que mirarla a los ojos, porque ustedes y yo somos el futuro de Girardot. Muchas gracias y que el Señor los bendiga. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Para mí siempre es un privilegio estar frente a una comunidad, sobre todo de jóvenes que son críticos y que están entrando de manera importante en este tema del sector público, a criticar y no solamente a criticar, sino a aportar. Gracias por ese aporte que hicieron hoy con esas preguntas muy importantes que nos permiten dilucidar y aclarar muchas inquietudes que seguramente ustedes pudiesen tener. Dios les bendiga.